Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1134 del manga, capítulo titulado La Biblioteca del Búho, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Luffy agradeciendo al más puro estilo Yakuza a Jaguard y Saúl por haber ayudado a Robin en su día. Saúl, quien ya conoce a Luffy, pasa a decirle a Robin que finalmente los ha encontrado, y Robin le responde que sí, que tal y como él le dijo, ha encontrado amigos que le protegen. Frase que provoca que, al igual que en el pasado capítulo, la mayoría de los Mugiwaras se pongan a llorar emocionados, mientras para sí mismos dicen que la protegerán por siempre. Para terminar con este tema, Saúl se disculpa por la sorpresa que les ha podido causar, menciona que sabe lo que ser un Yonko significa como muestra de respeto hacia Luffy y hacia toda la tripulación, y les agradece por cuidar de Robin y venir a Elbaf. Tras ver a los Mugiwaras prometerle a Saúl que la seguirán manteniendo a salvo, pasamos a ver a Lilith presentarse frente al propio Saúl como Vegapunk, quedando completamente sorprendido Saúl al saber la apariencia original del genio científico. Momento en el que Jinbe pasa a entregarle una enorme caja metálica a Lilith, caja metálica que Vegapunk les pidió que se la llevasen de Egghead, preguntando el Gyojin por lo que es, revelando Lilith que es un clon de Vegapunk, una recreación perfecta, de hecho, no como los satélites, añadiendo que este clon es el Vegapunk que hace 20 años viajó a Elbaf y se encontró con Saúl. Al fin y al cabo, si el original hubiese abandonado el laboratorio por tanto tiempo, hubiese llamado la atención del gobierno mundial y hubiesen habido sospechas. Pasando a comentar Lilith que para tener la tecnología suficiente como para extraerle, va a tener que crear un laboratorio en Elbaf, y por ende se va a tener que quedar por un tiempo. A raíz de este comentario, Bonney le pregunta si acaso con ese laboratorio también podrá hacer que Kuma se recupere, a lo que Lilith responde con un sí. Terminando con Vegapunk en lo que queda de capítulo, Saúl comenta que si de verdad es Vegapunk, se alegra por el reencuentro, pero que le cuesta asimilarlo, no entendiendo por qué ahora es una mujer, a lo que Lilith responde que eso es irrelevante, pero que ya se lo explicará más tarde. Sinceramente, sabiendo que Vegapunk ha sido capaz de crear clones de manera tan efectiva, que el propio Vegapunk ha sido capaz de dividir parte de sus personalidades, de su personalidad en diferentes, entre muchas comillas, clones. No sé cómo narices no caí en algo tan obvio como que Vegapunk se pudo haber clonado a sí mismo, más aún cuando existe el cerebro de Vegapunk casi como un ente. Aparte, es como tan obvio, si te paras a pensarlo, que quizás por eso es que creo que muchísimos ni siquiera llegamos a pensar en esa posibilidad. Pero bueno, lo que queda claro es que Vegapunk evidentemente no murió. En esto creo que ya todos estábamos de acuerdo, pero cada vez es como que la, entre comillas, muerte que intentó vendernos Oda, al menos a los espectadores, a los lectores, pues como que hay más razones aún para que no tuviese ningún tipo de impacto ni nadie se la creyese. Pero bueno, al menos la parte buena de esa muerte es que dentro del mundo de One Piece, como que sí que tiene sentido que se haya dado, que eso es como lo que crea la gente. Por cierto, algo también que me ha llamado bastante la atención de esta parte del capítulo es lo fácil que le ha respondido Lilith a Bonney con el tema de Kuma, que ha dado por hecho que va a poder recuperarlo sin ningún tipo de problema, cuando a mí al menos me daba la sensación de que no iba a ser tan sencillo. Es cierto que es Lilith, que es un poquito impulsiva y no es como Vegapunk al 100%, pero si lo dice ella, yo creo que hay razones para llegar a creérselo. Aunque quizás también el hecho de que nos hayan, como explicado, nos hayan dado a entender que va a llevarle tiempo como extraer el clon de Vegapunk, quizás es a través de eso
como que justifica que realmente la recuperación de Kuma se va a dar, que no va a ser tan sencillo como sí, le hago una operación y listo, sino que realmente va a tomar tiempo, como comento que Lilith ha dado a entender en esta parte del capítulo. Y hablando de ese tiempo que le puede tomar, tengo mucha curiosidad, porque al fin y al cabo recordemos que el explorador del libro este, cuyo nombre no recuerdo, recomendaba no pasar mucho tiempo en el BAF. Y a ver, el propio Vegapunk, bueno, el clon de Vegapunk ya pasó 9 meses, creo que fueron, no recuerdo exactamente, pero varios meses ya los pasó en el BAF, así que quizás a los clones puede no afectarles de esa manera. Pero a Bonnie y a Kuma quizás por ser un poco cyborg tampoco, pero Bonnie, que es cómo va a vivir ella, lo que se supone que le ocurre a la gente que pasa demasiado tiempo en el BAF. Quizás realmente ya va a seguir viajando con los Mugiwaras en lugar de quedarse en el BAF, o qué es lo que puede llegar a ocurrir. Tengo bastante curiosidad, la verdad, por cómo va a manejar Oda todo esto. Quizás de hecho puede que ni siquiera Lilith consiga sentarse en el BAF y crear ese laboratorio para sacar el clon de Vegapunk. Eso me parecería muy raro, sinceramente, pero como posibilidad evidentemente no es algo que haya que descartar al 100%. Pero bueno, ya iremos viendo qué es lo que Oda nos tiene guardado para estos personajes, especialmente para Bonnie, que personalmente es quien más me interesa. Regresando con el capítulo, la asistente de Saúl, quien también trabaja como bibliotecaria en la biblioteca del búho, pasa a presentarse a sí misma como Ange. Además de bibliotecaria, junto a Saúl parece que también gestiona la mejor escuela en el BAF. Tras comentar que el lugar en el que se encuentran es una fuente en la que los niños juegan, se ofrece como guía. Pero antes siquiera de darle tiempo, Luffy y Usopp salen disparados, muy emocionados por lo divertido que les resulta todo y por ser donde los guerreros del BAF reciben su entrenamiento de élite. O eso es lo que creen. Momento en el que Ange pasa a informar a los Mugiwaras que el lugar al que se están dirigiendo Luffy y Usopp es la escuela de la Morsa, donde los niños del BAF aprenden, añadiendo que fue fundada por Saúl hace 20 años a petición del anterior rey. Y hablando de Saúl, vemos que confía en Ange y en Gerd para que enseñen a los Mugiwaras aquello en lo que están interesados, que él mientras tanto va a llevar a la biblioteca a Robin. Y así es como los Mugiwaras se separan. Algunos, la mayoría, se dirigen a la escuela, aunque cada uno a su ritmo, otros a la biblioteca, y Franky pone su foco en el árbol del BAF, el árbol del tesoro Adam. Recordemos que el material principal del que está hecho el Thousand Sunny es de la madera del árbol del tesoro, Adam, del árbol que se encuentra en el BAF. Por lo tanto, no es de extrañar que a Franky le haya llamado la atención y que tenga curiosidad por echarle un vistazo. Es cierto que no queda implícito al 100% que vaya a dirigirse al árbol para hacer algo allí o simplemente para echarle un ojo, pero digo yo que si lo ha mencionado es por algo, o quizás mejor dicho, es para algo. Lo que no sé es si simplemente entre muchas comillas, porque en verdad no sería tan simple, puede ser que Oda quiera profundizar en el tema del árbol del tesoro Adam y árbol de la luz solar Eva a través de Franky por tener curiosidad en el árbol del tesoro Adam, y esto de alguna manera nos traiga alguna revelación para la historia o para el lore del mundo de One Piece, o si quizás pueda tener un uso más práctico, más útil para los Mugiwaras, como que el Thousand Sunny o quizás el propio Franky reciban algún power up relacionado con la madera de este árbol. Pero si a Franky le ha llamado la atención, creo que sería bastante buen momento para que se nos hablase más de la posible relación que deberían de tener el árbol del tesoro Adam y el árbol de la luz solar Eva.
Siguiendo con el capítulo, pasamos a ver a unos niños con intención de jugar comenzar a seguir a Luffy, Usopp y Zoro, quien se les acaba de unir, llamándoles humanos diminutos y buscando capturarles para convertirles en prisioneros. Al estar disfrutando del juego, Luffy se integra muchísimo en él y sigue disfrutando estar en la tierra de los gigantes, mientras que Zoro se pregunta si debería de cortarles y Usopp le reprocha inmediatamente. Pero para reproche el que las niñas gigantes le hacen a los niños gigantes por perseguir a humanos y llamarles diminutos, disculpándose rápidamente los niños, sorprendiéndose muchísimo Luffy por lo endebles que acaban de demostrar ser, preguntándose Zoro si estos mocosos de verdad son del país de los guerreros, a lo que un niño le reprocha diciéndole que no deberían de llamarles mocosos, no entendiendo nada de lo que está ocurriendo Usopp, pasando a comentar que les parece bien que les llamen humanos diminutos, que si van a salir a la mar y pelear contra rufianes deberían de creérselo más, respondiéndole los niños de vuelta que no harían eso ni de broma, que es muy peligroso, volviendo a quedar sorprendido Usopp al asumir que iban a ser la siguiente generación de guerreros del BAF, cuando de repente pasan a escuchar la voz de un adulto decir que las cosas han cambiado, siendo este adulto Ripley, la profesora de biología en la escuela de la Morsa, sobre la cual resulta que los Mugiwaras se encuentran, disculpándose rápidamente, disculpas que acepta también rápidamente Ripley, añadiendo que en verdad no le molesta ya que no pesan nada. Pero continuando con el tema, dice que no deberían de sorprenderse tanto, que fue hace 100 años cuando los guerreros del BAF asolaron el mundo. Los insultos, la violencia, los saqueos, la guerra, etc., ya no son parte del mundo en el que viven, quedando en shock los tres Mugiwaras. Tras Ripley presentarse formalmente y ver a Aang llegar, la profesora recuerda lo que el gran rey Harald dijo una vez: no peleéis con otros países, comerciad con ellos. Frase que según la propia Ripley le llevó a muchas discusiones con los jefes de las aldeas por sus tradiciones. Para reforzar lo que Ripley ha dicho y tras ver en Usopp curiosidad por saber más acerca de Harald, Aang comienza a explicar que fue un gran rey que intentó cambiar el país, pero fue asesinado por su propio hijo antes de poder ver cumplido por completo su sueño. Aún así, el país se negó a darle la corona a su hijo, lo que hace del BAF un reino sin rey. Dejando en los niños la labor de enseñarles la escuela a los Mugiwaras, Ripley se despide de ellos, pero antes le pregunta a Luffy acerca de su forma de pelo blanco, a lo que Luffy le responde que esa es su forma libre, respondiéndole de vuelta a Ripley que en la mitología del BAF hay un guerrero así, y que como parte de la última generación de guerreros, le emocionó al verla. Sinceramente me ha gustado muchísimo el personaje de Ripley. De entre todos los gigantes que llevamos vistos en el BAF, creo que es la que más me ha gustado de todos. Es cierto que es uno de los pocos personajes nuevos, porque en verdad casi todos los gigantes que hemos visto hasta ahora en el BAF son ya personajes que conocíamos previamente, pero es que igualmente de entre todos los gigantes, para las poquísimas páginas en las que ha aparecido, es de los personajes que mejor me caen. Derrocha como muchísimo carisma, me hace mucha gracia que sea como, bueno, que sea una profesora, la profesora de biología, y que esté como muy a favor, o tiene pinta, pese a ya ser una guerrera, de que las nuevas generaciones del BAF dejen de ser guerreros y básicamente sean más, pues, como comerciantes, por decirlo de alguna manera. Pero como aún con esa idea en mente, llama a los niños mocosos y su metodología de educación es enseñar a través del mal ejemplo, tal y como ella ha dicho, literalmente. No sé, da la sensación como de ser muy graciosa, muy divertida, y además sigue siendo una guerrera, es decir, tiene un poco como parte de los dos mundos, con una personalidad muy firme y además evidentemente tiene interés
por Nika, así que ojalá ver más de ella y ojalá sea un personaje relevante en este arco. De hecho, ojalá que a través de ella sepamos más de Nika. Dejando a un lado a Luffy por primera vez en el capítulo es como nos movemos con Jaguar de Saul y con Robin, a quienes Chopper, Lilith y Bonnie están acompañando. Mientras se dirigen a la biblioteca, Saul le explica a Robin que tras haber sobrevivido consiguió llegar a Elbaf, pero como no podía evitar estar preocupado por los libros que los eruditos protegieron con sus propias vidas, le pidió a Hayreddin que le llevase a Ohara de vuelta, y cuando vio que todos los pequeños libros lograron sobrevivir, le invadieron las lágrimas, así que tras buscar por toda la isla para asegurarse que no se dejaban atrás ninguno, finalmente se los llevó a Elbaf, más concretamente a la maravillosa biblioteca del búho, donde cada libro que entra se gigantifica, tal y como vemos que ocurre con un libro que la propia Robin lleva consigo. Y con Saul diciéndole que puede mirarlos tanto como quiera, que no se cree que finalmente haya podido mostrárselos, y con Robin recordando las palabras de Clover sobre cómo la de Ohara es la mayor biblioteca del mundo, vemos tanto a Saul como a Robin emocionarse al sentir que finalmente una etapa se ha cerrado con éxito. La gigantificación de los libros es algo realmente interesante porque con los gigantes es una de las pocas razas que me he preguntado por qué existen. El resto es como que o son variantes muy simples de los humanos o digamos que son como mezclas. Y aunque es cierto que el gigante se podría considerar como una variante simple del humano al simplemente ser un humano más grande, es algo que me ha llamado mucho la atención desde que el único D que conocemos que no es un humano es un gigante, que es el propio Jaguar de Saul. Es posible que realmente los gigantes no existan de manera natural, por decirlo de alguna manera, sino que sea la propia Elbaf quien gigantifica a los humanos. Y luego ya evidentemente pues habiendo existido los primeros gigantes por este proceso de gigantificación, pues sí que existieron de manera más natural y por eso nacen niños o bebés gigantes. Pero el punto al que voy es que puede ser que el origen de esta raza no sea algo meramente natural como pues por evolución del mundo, sino que realmente hay algún tipo de magia, poder, como queráis llamarlo, detrás. Y de hecho, en este capítulo lo hemos visto aplicado a los propios libros. Si a esto le sumamos la advertencia del explorador que recomendaba no pasar demasiado tiempo en Elbaf, hace que me crea que tenga bastante sentido lo que comento, que realmente los gigantes no existen de manera natural, sino por un proceso de alguna magia o de algún poder. Así que, cómo no, habrá que esperar para ver si esto que menciono puede tener algo de sentido. A ver, sentido yo creo que tiene, no me parece una fumada tan grande como muchas otras cosas que he mencionado y que me ha dado igual decir que eran fumadas. Pero habrá que ver si realmente esto es como acaba siendo o si los gigantes sí que son algo natural, por decirlo de alguna manera, y lo de la gigantificación tan solo es aplicable a objetos y es a través de un poder muy concreto. Cambiando completamente de frente abierto es como nos movemos al inframundo, donde Loki está hablando por Dendenmushi con un personaje que Oda no nos llega a revelar, siendo algo que ambos parecen tener en común lo aburridos que están, aunque el misterioso personaje no parece encontrarse en la misma posición que Loki. Momento en el que Loki le pregunta si sigue traumatizado por la experiencia que le contó, a lo que el personaje misterioso le responde que sí, que incluso ahora cada vez que lo recuerda no puede parar de temblar, lo que parece apenar a Loki, añadiendo el príncipe que aunque no se hayan conocido ni siquiera visto, por capricho del destino llevan siendo amigos un buen tiempo, pasando a decir que si hubiese estado en su lugar lo hubiese arrasado todo y los hubiese matado,
respondiéndole al personaje misterioso que tampoco es eso lo que desea, respondiéndole de vuelta a Loki que eso es lo que le hace ser débil, añadiendo que si no acaba con esos idiotas del todo, acabarán volviendo para vengarse, pasando de repente el personaje misterioso a agradecer a Loki, no entendiendo muy bien por qué, explicándole rápidamente el otro que hace poco se ha dado cuenta que cuando le habla de esa manera tan dura, en verdad lo hace por su bien, lo cual demuestra su bondad. Halago que parece sentir muy mal a Loki, no sintiéndose nada identificado con ser bondadoso, llegando incluso a amenazar al personaje misterioso a gritos, respondiéndole con toda la calma del mundo con que por favor no grite. Sinceramente no tengo ni la más mínima idea de quién es el personaje misterioso, pero tengo que decir que me cae muy bien, que por las interacciones que han tenido Loki y él, tiene pinta de ser un personaje bastante gracioso. La verdad, el típico anciano, como calmado, divertido, que además es fuerte pero que no le gusta mostrarlo. Esa es la sensación que me ha dado a mí a través de los diálogos que hemos podido leer en este capítulo, porque si nos fijamos bien, ha comenzado diciendo que sigue traumado por una experiencia que vivió, que incluso como que tiembla cuando lo recuerda, pero después Loki menciona que si realmente no quiere que vuelvan para vengarse, entonces debería de terminar por completo con ellos, debería de matarles, básicamente. Es decir, con esa frase yo lo que entiendo es que realmente este personaje misterioso, que dice estar traumado, sí que salió victorioso de ese conflicto que vivió. Y si a esto le sumamos cómo bromea incluso con alguien como Loki, hasta el final le dice que por favor no grite de la manera más calmada posible, hace ver como mucha seguridad en sí mismo. Sinceramente, quien más me ha recordado de entre los personajes que existen es Rayleigh, pero no sé hasta qué punto tiene sentido que sea él. Quizás lo es Scooper Yavan. Scooper Yavan es el típico personaje que voy a meter en absolutamente todos los lados en los que haya un personaje misterioso, la verdad. Pero puede que encaje en ese rol. Aunque no sé, quizás tendría que ser alguien más mayor que Scooper Yavan, porque me parece más como un viejo, pero muy muy viejo. No sé por dónde tirará Oda con este personaje, pero desde luego es que tiene bastante buena pinta. Llegando a la recta final del capítulo es como volvemos a la villa del oeste del Baf, en la que los Mugiwaras se reencontraron y en la que los piratas gigantes guerreros se quedaron para hacer la previa de la fiesta de bienvenida de los Mugiwaras, cuando de repente un rayo negro cae sobre el castillo y dos encapuchados aparecen en la sala real frente al trono vacío y parcialmente destruido. Rayo que Oda nos muestra que ha sido provocado por un círculo mágico de invocación, al igual que el que Saturn usó para aparecer en Egghead y hacer llegar a los otros miembros del Gorosei, y encapuchados cuyos rostros pasamos a ver, siendo uno de ellos el de Parece, una mujer que no conocemos, y siendo el otro el de Shanks. Y con esta bomba que ha generado muchísima, pero muchísima discusión en la comunidad, es como termina este capítulo. Sé que acabo de decir que esta aparición entre muchísimas comillas de Shanks ha generado muchísima discusión dentro de la comunidad de One Piece, pero si he podido leer algo en lo que la mayoría de la gente está de acuerdo, es que este Shanks no es el Shanks que nosotros conocemos, que este personaje, mejor dicho, no es el Shanks que nosotros conocemos. La discusión más bien se encuentra en si es su hermano gemelo o si es un clon del propio Shanks o de su padre. Esto se basa sobre todo en el hecho de que sería muy raro que Shanks fuese un personaje malvado por las tropecientas pruebas
que hay, del bien que desea a Luffy y de lo buena persona que parece que es, pero también porque justo en este capítulo aparece de perfil y el perfil en el que no tiene la cicatriz, como si Oda estuviese buscando ocultar algo. Además, para más Inri, el Shanks que apareció frente al Gorosei aparece igual que este Shanks de perfil y sin vérsele la parte de la cicatriz. Por lo tanto, estos dos Shanks deberían de ser la misma persona, y es cierto que yo creo que tiene muchas posibilidades de que no sea el Shanks que conocemos y que efectivamente sí que sea más un hermano gemelo o que sea su clon. Pero tengo que decir que personalmente sí que me gustaría que fuese Shanks. No por el hecho de ser un personaje malvado o algo de ese estilo, porque para nada creo que Shanks vaya a ser un personaje malvado, sino porque creo que le daría una profundidad realmente interesante al personaje. Podría estar muy chulo ver cómo Oda desarrollaría por esta vertiente al personaje de Shanks, que hasta ahora siempre ha quedado como alguien muy misterioso. Es decir, sería un personaje aún más interesante de lo que es ya. Y si le dan más profundidad, oye, pues aún más interesante podría llegar a serlo. Por lo tanto, por una parte yo creo que sí que podría llegar a serlo, y personalmente me gustaría bastante que llegase a serlo. Es cierto que desarrollar a un personaje así no es la labor más sencilla del mundo, todo hay que decirlo. Puede ser que Oda llegase a meter la pata con esto, pero si en alguien hay que tener fe, la verdad es que yo creo que es en Oda. Ya en muchas ocasiones ha demostrado que muchos conceptos que a la gente no le gustaban los acabó desarrollando bastante bien, así que este puede ser otro de esos tantos conceptos. Así que, como digo, por mi parte sí que me gustaría que fuese Shanks, quedando claro que no creo que Shanks sea malvado al 100%, sino que realmente hay mucha historia detrás. Por último, antes de despedirme, quería hablar acerca del color spread que este capítulo tiene. Normalmente no suelo hablar de ellos, pese a que normalmente me suelen gustar bastante y a mi opinión la suelo dar en la reacción, pero este es realmente especial porque al fin y al cabo sirve como tributo al seiyuu, al actor de voz en el anime de Franky, ya que, por si no os habéis enterado, ha anunciado que se retira de su rol como Franky, y de hecho ya han anunciado un nuevo actor de voz en una ceremonia que ha estado muy chula, la verdad, ha estado muy guay. Pero bueno, el punto es que el color spread de este capítulo es como en honor al seiyuu de Franky. Está claramente protagonizado por Franky, y además, si os fijáis bien, en su brazo izquierdo pone We Are Eternal, somos eternos, una referencia evidentemente a que pese a que se retira de su rol como actor de voz de Franky, nunca será olvidado y siempre será eterno, tanto para el propio Oda, que mantiene una muy buena relación de amistad con todos los seiyūs de los Mugiwaras, como para también todos los espectadores que hemos podido disfrutar durante tantísimos capítulos de este gran actor de voz. Así que un gesto muy bonito por parte de Oda, y le deseo lo mejor al seiyuu de Franky. Pues hasta aquí quedó el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Por cierto, este va a ser el último vídeo del año, puesto que el próximo capítulo sale el 3 de enero, viernes, no domingo, como curiosidad. Así que también me gustaría desearos a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informa al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, recibid muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!